Hola a todos, soy Raúl Córdoba del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Hoy, en los martes del manto, traemos una nueva entrega de Al Día, una videopíldora centrada en el tratamiento de los pacientes mayores con linfoma de células del manto en la primera línea, no candidatos a recibir terapia intensiva. Esta va a ser la agenda de los próximos minutos. Vamos a repasar cuál es el estado actual del tratamiento de los pacientes mayores con linfoma de células del manto. Vamos a hablar del futuro inmediato, que esperemos que en los próximos meses podamos traer novedades, y cuáles van a ser las novedades libres de quimioterapia que tendremos a medio y largo plazo. Vamos a comenzar con las guías GELTAMO del año 2022, en las cuales presentamos las novedades y actualizaciones que teníamos en ese momento para tratar a nuestros pacientes mayores con linfoma de células del manto. En aquel momento decidimos cómo los pacientes mayores de 65 años se iban a beneficiar de una valoración geriátrica integral, no solo centrada en la biología de la enfermedad, sino también en las características de la persona, en las características del paciente. Esta valoración geriátrica integral debía de incluir no solo comorbilidades, sino también funcionalidad, como las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria, riesgo de caídas, depresión, cognición y nutrición, existiendo evidencia científica que avalaba la realización de esta valoración integral en todos nuestros pacientes mayores que fueran a recibir un tratamiento antineoplásico. Con respecto al tratamiento, la terapia de inducción y mantenimiento que teníamos en el año 2022 procedía de diferentes ensayos clínicos. Teníamos 3 ensayos clínicos aleatorizados, 2 en primera línea y 1 en recaída y un metaanálisis, que lo que venía a decirnos es el papel importante del rituximab en combinación con la inmunoquimioterapia en el tratamiento de la primera línea y del rituximab de mantenimiento en aquellos pacientes con enfermedad quimiosensible. Por lo tanto, se recomendaba utilizar rituximab en la terapia de inducción. Tenemos diferentes estudios, como pueden ver en la tabla, y todos ellos alcanzaban una mediana de respuestas globales entre el 85 y el 90%, y íbamos a tener datos de supervivencia libre de progresión entre alrededor de los 2-3 años, con supervivencias globales entre 4 a 6 años. El único ensayo clínico que demostró el papel del rituximab de mantenimiento es el ensayo MCL Elderly Trial, en el cual exploraba R-CHOP con rituximab de mantenimiento. Y aquí veíamos cómo podíamos aportar una supervivencia libre de progresión de 5,4 años y una supervivencia global cercana a los 10 años. Resultados de este ensayo clínico nos hizo pensar que los pacientes también se podían beneficiar de utilizar rituximab de mantenimiento independientemente del esquema de primera línea que utilizáramos en nuestros pacientes mayores. Por lo tanto, si usamos R-CHOP, existe evidencia científica procedente de este ensayo clínico para el uso de rituximab de mantenimiento. Después de bendamustine rituximab, tenemos que saber y recordar que no hay ningún ensayo clínico, pero los datos avalan su uso. Otros esquemas de inmunoquimioterapia que se pueden utilizar en la primera línea en pacientes mayores es la combinación de bendamustine rituximab junto con citarabina. Datos que provienen de un ensayo clínico promovido por la Fundación Italiana de Linfomas en el ensayo conocido como RVAC. Aquellos pacientes mayores no candidatos a terapia intensiva que sí podían tolerar dosis altas o intermedias de citarabina, íbamos a obtener excelentes resultados de respuestas globales, alrededor del 90%, pero con una elevada toxicidad hematológica. Esto hizo que se modificara el ensayo clínico y se denominara RVAC 500 para reducir la dosis de citarabina a 500 miligramos metro cuadrado. Y en aquel momento también teníamos disponible una combinación de bendamustine rituximab junto con una terapia dirigida como era bortezomib. En este ensayo clínico podíamos alcanzar respuestas globales y completas superiores al 70%, aunque es cierto que es un esquema que no estamos utilizando en nuestra práctica habitual. Y ya en aquel momento, en el año 2022, planteábamos el futuro de las nuevas opciones libres de quimioterapia, con la incorporación de lenalidomida, de ibrutinib, bien en monoterapia o bien en combinación, pero en aquel momento era todavía un futuro lejano.
Los pacientes mayores frágiles o no candidatos a recibir ningún tipo de antineoplásico, teníamos que ver cuáles eran las mejores opciones de tratamiento. Los esquemas menos intensivos podían incluir esquemas como RCVP, R-miniCHOP o R-bendamustina con reducción de dosis. En lugar de 90 miligramos metro cuadrado, reducirlo a 70 miligramos metro cuadrado. Y podíamos reservar agentes alquilantes como la ciclofosfamida o el clorambucilo para aquellos pacientes unfit que no fueran capaces de tolerar ningún esquema de quimioterapia. Aquellos pacientes que alcanzaran respuesta, se volvía a posicionar el rituximab de mantenimiento para un control mejor de la enfermedad a largo plazo. Por lo tanto, en el año 2022 concluimos con estas tres principales conclusiones, recomendaciones basadas en la evidencia. En enfermedad avanzada, en pacientes mayores no candidatos a quimioterapia intensiva, se recomendaba utilizar un esquema de inmunoquimioterapia de inducción, bien R-CHOP, VRCAP, bendamustina rituximab o RVAC, seguido de rituximab de mantenimiento, con un nivel de evidencia A1 para el esquema R-CHOP y B3 para el resto de esquemas. En enfermedad avanzada en pacientes mayores frágiles, con alguna alteración en la valoración geriátrica integral, podíamos plantear esquemas de intensidad más atenuada, más reducida, como podía ser bendamustina rituximab a dosis ajustada, RCVP o incluso agentes alquilantes en monoterapia, con nivel de evidencia B3. Y en pacientes no elegibles a ningún tratamiento siempre teníamos que priorizar el control de los síntomas y priorizar las medidas de soporte, con un nivel de evidencia B3. Y así se planteaba el tratamiento en el año 2022. Inmunoquimioterapia de inducción, seguida siempre de rituximab de mantenimiento. El futuro inmediato lo tenemos ya hoy aquí. Gracias a la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, vamos a empezar a incorporar los inhibidores de la Bruton tirosinquinasa al tratamiento de primera línea de nuestros pacientes mayores no candidatos a terapia intensiva. Y esta aprobación de la EMA, que todavía estamos pendientes de la incorporación en la cartera de servicios por parte del Ministerio de Sanidad en España, viene del ensayo clínico ECO, que lo que compara es bendamustina rituximab y placebo con bendamustina rituximab y acalabrutinib, un inhibidor de la Bruton tirosinquinasa covalente de segunda generación con un buen perfil de toxicidad. Y vemos cómo en el ensayo ECO, que le dio la indicación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, podíamos conseguir una mediana de supervivencia libre de progresión de 66,4 meses frente a los 49,6 meses que nos ofrecía el estándar de bendamustina rituximab. En el pasado Congreso de la Sociedad Europea de Hematología del año 2025 se hizo un subanálisis de los pacientes de alto riesgo, porque sabemos que aquellos pacientes de alto riesgo siempre van a tener peores resultados que los pacientes estándares, definidos como alto riesgo a los pacientes que tenían un Ki67 elevado por encima del 30%, mutación de P53 o bien un MIPI de alto riesgo con variantes blastoides y pleomórficas. Y lo que vimos en este análisis de los pacientes de alto riesgo es que íbamos a mantener la misma eficacia que en los pacientes de riesgo estándar. Respuestas globales cercanas al 90%, respuestas completas 68%. Y algo muy importante es que, a pesar de tener similares porcentajes de respuestas globales, lo que sí se incrementaban era la calidad de la respuesta, los pacientes que alcanzaban respuestas completas. Bendamustina rituximab 47% frente al 68% cuando añadíamos acalabrutinib. Y como os he contado, esto se demuestra en todos los grupos definidos como alto riesgo: variantes blastoide y pleomórfica, pacientes con Ki67 por encima del 30% y con mutación de P53. Además, también se presentaron datos de enfermedad mínima residual para ver si en algún momento podíamos discontinuar y parar esta terapia que se prescribe hasta progresión, y lo que vimos es que los pacientes que alcanzaban enfermedad mínima residual negativa iban a tener una mejor supervivencia libre de progresión, y vimos que esto era mucho más frecuente cuando incorporábamos acalabrutinib al esquema de inmunoquimioterapia bendamustina rituximab. Y como ven, esto es más frecuente en el brazo experimental, acala-benda-R, de alcanzar mínima residual 2,3 veces más que en el brazo comparador. Lo que es cierto es que aquellos pacientes que tenían P53 tenían más probabilidad de perder la enfermedad mínima residual a lo largo del seguimiento, como factor predictor de peor respuesta al tratamiento.
Y para finalizar tenemos las nuevas combinaciones libres de quimioterapia que van a tardar un poquito más en llegar, en un escenario de 3-5 años. Y os quería traer en esta videopíldora formativa dos ensayos clínicos que se presentaron en los recientes congresos internacionales. El ensayo simpático, que combinaba ibrutinib-venetoclax, en el cual íbamos a obtener en la primera línea de pacientes con linfoma de células del manto respuestas completas del 70%, respuestas globales del 95%. Es cierto que los pacientes mayores iban a tener peores resultados que los pacientes jóvenes, probablemente debido a que estos pacientes tienen un enriquecimiento de los linfomas de células del manto con mutación de P53 y, como vemos, aquellos pacientes con P53 mutado tienen peor supervivencia libre de progresión. Y el segundo ensayo es otro esquema libre de quimioterapia que combina ibrutinib con rituximab, el ensayo ENRICH, y la enfermedad mínima residual iba a ser medida en este caso por citometría de flujo. Y podíamos ver cómo tras finalizar la inducción de la inmunoquimioterapia versus este esquema libre de quimioterapia de rituximab ibrutinib, vemos cómo bendamustina rituximab alcanzaba mayores porcentajes de enfermedad mínima residual al final de la inducción, pero al finalizar el mantenimiento, el esquema de ibrutinib rituximab conseguía igualar los resultados. Por lo tanto, podíamos ofrecer similares resultados de eficacia con un mejor perfil de seguridad en este esquema libre de quimioterapia. Y ya para finalizar, estas son mis tres conclusiones. La primera es que la llegada de los inhibidores de la Bruton tirosinquinasa a la primera línea de tratamiento ya es una realidad tras la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento y pendiente de que se incorpore su financiación en España. En el caso de los pacientes mayores es acalabrutinib en combinación con bendamustina rituximab. La segunda conclusión es que el futuro pasará por la disponibilidad de esquemas libres de quimioterapia, como en los dos últimos estudios que les he presentado, y, como no, vamos a necesitar adelantar las opciones de rescate, sobre todo para tratar a los pacientes en segunda línea previamente expuestos a un inhibidor covalente como es acalabrutinib, y deberíamos de poder utilizar fármacos como pirtobrutinib o Brexucel cuando los pacientes reciben un inhibidor de la Bruton tirosinquinasa en la primera línea de tratamiento. Eso es todo, muchas gracias por vuestra atención.